Seguimos, estamos en este miércoles 5 de febrero de 2025 en la mesa internacional. Nos acompañan Magdalena Vaz, Leo Harari y desde Londres, Joaquín Tull. ¿Se desatará una guerra comercial a partir de la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a modo de amenaza y o castigo en sus diferendos con países o con bloques? Ustedes saben, este domingo Trump impuso aranceles a México, Canadá y China, a los que culpa por el ingreso de fentanilo a Estados Unidos. Sin embargo, el martes anunció que la medida quedaba en suspenso por un mes para Canadá y para México, ya que los mandatarios de los dos países se habían comprometido a reforzar la seguridad en sus fronteras. Hay negociaciones, durarán 30 días, veremos cuál es el resultado. En el caso de China, los nuevos aranceles están vigentes. Entraron en vigor este martes y el gobierno de Pekín respondió aplicando aranceles sobre el carbón, el gas y otros productos de Estados Unidos, pero iniciando además una investigación antimonopolio contra Google. Mientras tanto, en la Unión Europea están alertas porque Trump prometió imponer aranceles a ese bloque en poco tiempo. Por lo pronto, Bruselas apuesta por negociar con Trump para evitar una guerra comercial, pero promete una respuesta firme en caso de que se aprueben aranceles. Al mismo tiempo, dentro de Estados Unidos, varios analistas señalan que la política arancelaria de Trump puede implicar un empuje inflacionario en la medida que se van a encarecer productos importados, principalmente de China. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué consecuencias puede tener una guerra de aranceles en el mundo? ¿Qué consecuencias puede tener en Estados Unidos? ¿Hasta dónde pueden llegar los impactos? ¿Nosotros qué tenemos que esperar? De nosotros, me quedo en esa chiquita, es aparentemente los aranceles producen a relativamente corto plazo inflación, porque el costo del arancel termina en el consumidor y levanta los precios, todo lo cual es un problema. A nosotros como país, yo creo que ese no es el tema principal. El tema principal es que suben las tasas de interés, es decir, que nuestra deuda externa se hace más cara de pagar. Y eso ya tiene todas sus otras consecuencias económicas. Tenemos que estar atentos a eso. Ahora, la guerra de aranceles como tal no es inevitable. Lo que es inexorable es que va a pasar durante un tiempo, pero después empiezan a tener los efectos negativos sobre el propio Estados Unidos y entran en una etapa de negociación. Pero la prepotencia no nos la vamos a salvar, por las buenas o por las malas. Si yo tuviera un mensaje para decir es, somos chiquitos, a nivel internacional somos respetados, es lo único que tenemos. Y tenemos una buena inserción en todos los organismos internacionales. Esa es el último chaleco de flotación, o como se llame, la última boya de salvataje que tenemos nosotros, es unidad, 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 organismos internacionales, gobernanza internacional, paciencia, ingenio. Porque China va a hacer su propia política, que es la de dar el golpe en el momento que le conviene y pacientemente aguantárselas todas. Nosotros tenemos que tratar de juntarnos. Hubo alguna señal con el acontecimiento de los prisioneros extraditados colombianos, en el cual empezaron un poco de movilización a nivel latinoamericano, pero vamos a sufrir el tema de la cooperación regional, porque hay países que están deseosos gobiernos que están deseosos de aliarse a Trump y otros que están desconfiados, o sea que va a haber un reacomodo de alianzas a nivel de Latinoamérica, en el cual yo creo que nosotros tenemos que ser adalides avanzada de la unidad, de la cooperación, de la fraternidad y todas esas lindas palabras que están siendo tiradas a la basura por el gobierno de Trump. Bueno, Leo empezaba respondiendo la última parte de mi pregunta, que es cómo podía tocarnos a nosotros todo esto, cuando en principio los aranceles no son para productos uruguayos, ¿no? Son para mexicanos, canadienses, chinos, eventualmente europeos. Entonces, ¿de qué manera nos salpica, de qué manera nos pega? Bueno, Leo daba una primera respuesta. ¿Tú vas por ahí también, Magdalena? Bueno, yo quería mirar a nivel micro y a nivel macro, porque me parece que tenemos las dos lupas para poner. A nivel micro, obviamente ya hemos visto la respuesta, contramedidas que generalmente implican el aumento de otros aranceles,
pegarle donde más le duele, creo que lo mencionaba Joaquín al comienzo, en el bloque anterior, pero también se puede ir hacia el sistema de la Organización Mundial del Comercio, con todas las características que dijimos y la falta de funcionamiento de esa segunda instancia. Parecería que siempre quienes lo tienen más difíciles son los estados pequeños, los que tienen menor poder económico relativo, porque a la hora de negociar, aunque suban aranceles como contramedida, esto probablemente no le gamella a Estados Unidos. Y un proceso en la OMC lleva tiempo, lleva dinero y lleva un desgaste institucional que tal vez no todos están dispuestos a pasar, ¿sí? Y además son esos estados pequeños los que más necesitan el orden internacional basado en reglas, porque no pueden jugar en ese orden internacional basado en el poder. Había uno de los oyentes que hablaba de un orden internacional basado en la fuerza y en la persuasión económica. Bueno, a los pequeños nos resulta mucho más complejo movernos en ese escenario internacional. Y solo para complementar lo que decía Leo, siempre una opción puede ser unirse. Así surgió, en realidad era la Comunidad Económica Europea en su momento, hoy la Unión Europea, pero si miro Uruguay, unirse en el vecindario actual parece que está un poco difícil, ¿no? El vecindario está difícil, vamos a decirlo así. Y me quedo con esa idea porque si no nos metemos a hablar del Mercosur y ya nos vamos a otro tema, ¿no? Sí. Pero está difícil. Y si voy a la mirada micro, acá vuelvo a la idea de China. ¿Qué rol está ocupando China? Y que esto no es nuevo, ya venía planificándolo, venía con una estrategia. China está ocupando altos cargos en las organizaciones internacionales. Esto lo vemos desde hace una década, no es de ahora. Entonces eso parece muy interesante, va a ser el defensor del libre comercio, como se muestra ahora, el superhéroe del multilateralismo, el superhéroe de la Organización Mundial del Comercio, el superhéroe del derecho internacional, el que va a decir hay que cumplir los tratados, porque esos tratados implican compromisos jurídicos, pero también políticos para los estados. Tengo que comportarme en función de lo que ellos dicen, ¿sí? Y aclaro que así como existe el derecho internacional, existe la política del derecho internacional, como dice Martí Koskeniemi, y es una decisión política cumplir o no cumplir con ese tratado. Pero es sin duda lo que va a pasar el posicionamiento de China, ese que estabas describiendo, ¿no? Por ejemplo, Adalid, promotor, impulsor, reivindicador del libre comercio. Muy bien. De los acuerdos... Llama la atención, ¿no? Sí, o sea, sí. sorprende. Hace años que se nota esa tendencia, pero sí. Claro, cuando Estados Unidos con su presidente Trump se coloca en esta posición, aquello salta, ¿no? Se ve mucho más. Pero era bastante más que eso lo que señalaba, ¿no? Bien, y entonces, ¿qué pasa? China se posiciona ahí, China tiene el peso que tiene en la economía mundial y le disputa la hegemonía a Estados Unidos. La pregunta es si acá habrá un quiebre, que hoy no podemos saberlo, ¿no? Se habrá un quiebre y tendremos un nuevo hegemón. Por ejemplo, a ver, por tirarlo en términos concretos, ¿Unión Europea tiene el dilema ahora de hacia qué lado se vuelca? O la Unión Europea tiene el dilema de saber si es relevante o no. ¿Quién? La Unión Europea. La Unión Europea misma. Yo creo que sí, que lo que está cuestionando o lo que se está cuestionando es su relevancia a nivel internacional. Ha perdido el protagonismo que tenía. Lo vimos incluso con la guerra en Ucrania. Bueno, es lo que le está cuestionando Trump ahora, porque a ustedes les resultó un tema fundamental, gravitante, una guerra en Europa. Ahora los gastos de defensa en la OTAN han subido. Entonces, por ahí también hay otro elemento. A ver, antes de que vaya Joaquín, ¿qué agregabas, Leo? Cortito. Digo que eso para mí me encanta escucharlo, porque es parte de la complejidad que estamos enfrentando. Estamos frente a problemas que son globales, como el cambio climático, como las migraciones, como el narcotráfico, etcétera, y Trump nos está forzando a tener actitudes individuales, rompiendo lo poco que hay de gobernanza internacional que podía ayudarnos a resolver esos problemas. Entonces, el que sepa manejar mejor esa contradicción va a avanzar. Y yo pienso que ahí es donde nosotros tenemos nuestro mínimo soft power. Va a ser parte integrante de un movimiento más grande de resistencia a romper lo poco que hay de gobernanza internacional. Y Europa
tiene un rol, porque no es Europa la que está en crisis, es la composición de gobiernos de los países europeos que han venido por problemas de incapacidad de resolver problemas que los sabían resolver bastante bien, los problemas sociales, con un ascenso de la derecha extrema que debilita el funcionamiento colectivo de la Unión Europea. Ojo, la Unión Europea tiene mucho para decir y tiene una potencia nuclear, tiene un sillón en el Consejo de Seguridad, que ahora es más bien honorario, pero antes era un símbolo de poder muy grande, tiene el mercado más grande y más rico del mundo, todavía. Y está ahí en el tercer lugar, si querés, para la innovación tecnológica, etcétera. Tiene mucho. Y además tiene sociedades que le han tomado el gusto al hecho de, mal que bien, ir progresando poco a poco, con luchas, con dificultades, pero con niveles de vida que son muy respetables. Entonces, va a jugar su rol. Están confusos ahora porque le están peleando localmente entre si votos de derecha o de extraderecha, qué sé yo, con el mismo verso de los inmigrantes que son indispensables para el funcionamiento económico y demográfico de Europa. Otro tema más de la misma complejidad, del mismo fenómeno. Joaquín, vamos contigo ahora. Pasa que lo que quiere Europa es poder tener seguridad para sus necesidades de energía y de alimentos. Y algo que, justamente lo que decíamos recién, se vio afectado durante el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde recibía parte de los productos agrícolas y de la parte energética de esos dos países. Ahora no es coincidencia, digamos, que Europa ahora está finalizando el tratado, o quiere finalizar el tratado de Unión Europea con el Mercosur. Entonces, Europa, la retórica que ha tenido Europa con respecto a los aranceles, con la reacción que tuvo Ursula von der Leyen en representación de Europa en general, fue el de negociar. Europa necesita seguir teniendo un mercado abierto con Estados Unidos, pero también está recibiendo mucha inversión desde China también. Entonces, tiene que ser, le sirve estar en ambos lados. Para lo que es América Latina es distinto, yo creo, porque el balance de nuestros destinos de exportación de América Latina ha cambiado en los últimos 20 años. Si miramos lo que era en el año 2000, la gran mayoría de los países todos los países tenían mucho más comercio con Estados Unidos, en todos los países de América Latina. Hoy en día, salvo Colombia, salvo Ecuador, salvo México y algunos países del Caribe, el resto todos comerciamos mucho más con China, incluida Argentina y Brasil, que son los dos países más grandes, tienen más comercio con China que con Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista de América Latina, pasa a tener mucho más relevancia qué acuerdos podemos seguir teniendo, qué mercados podemos seguir abriendo con China o con sus socios que con Estados Unidos, que básicamente ha dejado un poco de lado su pata en América Latina. Quizás, digamos, con el hecho de que Marco Rubio tenga más intereses o más conexión con los cargos previos que tuvo con América Latina, quizás puede hacer de que se empiece a mirar un poco más hacia acá. Pero yo creo que América Latina se va a posicionar mucho más mirando hacia Europa y hacia China que hacia Estados Unidos, y no jugarle el juego a Trump de la guerra arancelaria, digamos, que no puede competir, básicamente. Entonces yo creo que Europa y el Reino Unido, en particular, digamos, lo que ha ocurrido en estos días, la retórica de estos dos países ha sido mucho más sensible e intentar de negociar con Estados Unidos que el de salida a ponerse fuerte, digamos. Entonces, por ahí pero creo que no es que entendieron salida. ¿Cuál es la lógica? No están haciendo lo que por lo visto hay que hacer. Claro, y también es distinto porque son países que tienen un borde terrestre con Estados Unidos, donde no se le puede pedir, no hay inmigración europea hacia Estados Unidos como lo hay desde América Latina, o no hay un comercio tan fuerte. Si bien representa, creo que un cuarto
del comercio de Estados Unidos es con Europa, con la Unión Europea específica, no es tan sencillo poner trabas arancelarias para algunos productos que son necesarios. Entonces, no es las mismas condiciones. Sí. No, la gran alianza o las relaciones más intensas son a través de la OTAN, de que no hay que olvidarse porque está en guerra y es donde circula buena parte de la plata y del armamento. No, era solo una nota. Lo que yo, si tuviéramos tiempo, le haría una pregunta a Joaquín. Ah, bueno, dale. Va a estar encantado. Y es la siguiente: él está en Gran Bretaña, que pasó el Brexit. Y el Brexit tiene muchas cosas que son trumpianas. Absolutamente, ¿no? Son Exacto. un reflejo. Después de todo lo hicieron en base a que no querían más inmigrantes y que querían más autonomía. Más autonomía, no ser tan solidarios porque eso le costaba caro. Bueno, ¿fue una buena idea? Esa es mi pregunta para Joaquín. Joaquín, tenés 2 horas a partir de este momento. Perfecto. Bueno, te lo hago en 2 minutos. Lo cierto es que está en debate esto, ¿no? Hay ahora encuestas recientes que marcan qué es lo que están pensando los británicos con respecto al paso que dieron. Exacto. Yo creo que hay una unanimidad muy grande entre quienes votaron por quedarse y por los que votaron por irse, de que el voto por el Brexit fue una mala idea. O sea, yo no conozco a nadie que hoy en día lo defienda. Y porque hasta las personas que votaron por un Brexit con el que yo he hablado dicen que esto no es lo que ellos votaron. O sea, esta situación actual no es la que ellos votaron, por lo cual hay un acuerdo, digamos, entre esas partes. Ahora, lo interesante es que ningún partido político hoy en día en el Reino Unido está planteando la posibilidad de volver a la Unión Europea, sino que esto ocurrió, es un shock, es un cambio. Ahora hay que aprender a vivir con la Unión Europea. Tenemos un mercado enorme con el cual negociamos y con el cual tenemos fuertes relaciones comerciales, diplomáticas y sociales, y hay que aprender a vivir, hay que tener un flujo comercial más fluido. Entonces, creo que eso es positivo desde esta nueva administración, el hecho de decir, bueno, vamos a mirar hacia adelante, cómo podemos construir a partir de la situación actual algo que sea beneficioso para ambos lados. Entonces, en cuanto a movilidad, en cuanto a legislación o comercio en particular, pero justamente lo que se ha intentado hacer es reducir las barreras arancelarias a lo más posible para tener acuerdos y poder que siga existiendo un flujo de comercio de productos entre los dos bloques. Lo que sí se ha disminuido bastante es el flujo de movilidad en cuanto de personas, que era uno de los principales argumentos que ha tenido consecuencias negativas e inflacionarias con la economía del Reino Unido, que siempre fue más inflacionaria que Europa, pero que ahora, cuando ve que tienen menos trabajo disponible, menos gente viniendo a trabajar aquí, empieza a generar un problema inflacionario para la economía británica. En Seguro Americano celebramos 60 años de historia. Pero más que contar nuestra trayectoria, queremos hablarte de lo que te hace bien. Por ejemplo, esas anécdotas familiares que se repiten una y otra vez, pero que siempre te hacen reír. Porque para nosotros, el amor es la mejor medicina. Somos el primer seguro privado de salud en Uruguay, cuidando de ti y los tuyos desde hace 60 años. Seguro Americano, tu mejor seguro. Cobertura total de asistencia médica. Seguro Americano es un servicio de Sanatorio Americano Coop. Leo, Magdalena, ¿qué dicen a propósito de lo que acaba de reportar Joaquín desde Londres? Este último fragmento, su resumen sobre los ecos del Brexit. Le agradezco de haber respondido precisamente de lo que era mi preocupación, que ya había un ensayo general a escala de un país importante, de medidas proteccionistas, de rechazo brutal a las migraciones y de echarle la culpa a los demás, y ahí tenés país con inflación, con
falta de mano de obra probablemente en muchas cosas y una dependencia muy grande, una desesperación por hacer. Es increíble porque ahora están haciendo tratados con Europa en los que aceptan todas las normas europeas. Ajá. O sea que en definitiva tienen lo que el chaleco que le ponía la Unión Europea sin las ventajas de ser parte de la Unión Europea. Me parece que no le digo a Trump que piense en eso porque no creo que piense, punto. Pero a nosotros sí nos ayuda a pensar. Sí. Ustedes decían, tuvimos un laboratorio, Sí, era el tráiler de la película que estamos viendo ahora. Y bueno, parece que ya sabemos lo que va a pasar. No conocemos el final, obviamente, porque va en vivo y en directo, y me animaría a decir que hay que agregar también otros elementos que en el Brexit no los encontramos, o en el Brexit y el post-Brexit, como puede ser ese expansionismo neoimperialista que tiene Estados Unidos, eso de llamar a Canadá el querido Estado 51, que además de provocador también muestra cuál es su intención, que no creo que sea real, pero si pudiera lo haría. El interés en Groenlandia, que no viene de ahora. En la administración anterior ya había intentado hablar con quien era la primera ministra de Dinamarca en aquel momento, le tuvo que explicar que bueno, que tienen un régimen particular, pero que es un estado independiente en definitiva. Sí. El tema con el canal de Panamá, que esto no lo mencionamos, la presión que ejerció sobre Panamá para que no esté en la franja y ruta en los próximos años, o sea que el foco China, ¿no? Exacto, que el foco no esté en China. Me parece que ese es un elemento que sería interesante a tener en cuenta. Ahí hubo, sí, una sesión, hubo una negociación de parte también del gobierno de Panamá, ¿no? Fue un anuncio ahora, esta semana, después de la pasada por Panamá de Marco Rubio, el secretario de Estado, en la gira que está haciendo, ¿no? Sí, ahí hubo una negociación a puertas cerradas, muy probablemente, la cual ha ganado Estados Unidos. De nuevo, cuesta saber los resultados de estas negociaciones en cada caso. Estados Unidos, el gobierno de Panamá se plantó muy firme en cuanto a que las tarifas para el pasaje de los barcos estadounidenses por el canal son las mismas de todos, ahí no hay ninguna discriminación. Se plantó firme en cuanto a que no hay soldados chinos operando en el canal de Panamá, en cuanto a que China no domina el canal, pese a que tiene presencia con empresas en algunas de las infraestructuras conexas. Y por supuesto se plantó firme en no les vamos a devolver el canal. En todo eso se plantó firme, pero por lo menos cedió en esto, ¿no? Entonces, en esto que mencionabas recién. La teoría del borde del abismo vuelve a confirmarse. Lo llevó hasta el borde del abismo hasta que cedió. Hasta que cedió saliendo, no renovando la presencia que es a futuro en la también, ruta, ¿no? No es ruta inmediato, sí, en la franja y ruta. Bueno. Entonces, todo esto venía a cuento de la comparación con el Brexit. Tú decías, acá hay otros elementos. Acá hay otros elementos porque hay otra forma de hacer política también. En particular esto del, no sé cómo llamarlo, Yo lo llamé expansionismo neoimperialista, porque es nuevo. El Economist lo llama presidente imperial. Es cierto, sí. No. Una pequeña referencia, lo hemos hecho otras veces también. En alguna cosa que leyó en algún momento el señor Trump, estaba la biografía de McKinley, presidente de los Estados Unidos, que fue asesinado, pero más quedó en la memoria por la cantidad de territorios que invadió o compró durante su presidencia. Incluso lo mencionó como referente en el discurso de Asunción, ¿no? Claro, ese tipo compró Filipinas y Puerto Rico, hizo la guerra con España por Cuba. Se apropió de Guam y de otras islas, entre las cuales Hawái, ¿no? Okay. Era un verdadero presidente imperial y inscripto en la cuestión del destino manifiesto y el garrote y la zanahoria y todas las teorías de América para los americanos, etcétera. Y usa las mismas palabras de los discursos de McKinley en sus discursos. En 2025. Bueno, 2024 y 2025. El mundo es otro. Más de un siglo después. Pero de manera directa quiere decir, vamos a ser más grandes, vamos a ser más ricos, vamos a hacer las mismas palabras. Entonces,
ese es el otro aspecto que es medio ideológico, pero que es parte del menú en el cual nosotros somos uno de los platos. Nos queda otro ángulo, perdón, ¿cuántos? Pero nos queda en particular uno que viene en este mensaje de José Luis. Me gustaría que comentaran las acciones de Trump del lado del ciudadano estadounidense. ¿Cómo no? Porque en definitiva, él está haciendo lo que prometió en la campaña, lo que la gente votó, lo que tuvo un respaldo popular amplio en las urnas. Entonces... Está bien, es otra tertulia. Por eso, pero me parece que no debemos dejar afuera este enfoque, ¿no? Pero tiene razón en una cosa, es una observación correcta, que tiene una respuesta, como todo, bastante complicada, pero existe una enorme frustración en el pueblo americano, una frustración basada en hechos reales. Desde el 2009 no aumentaron los salarios, por ejemplo, de los funcionarios federales, que siguen cobrando $7.25 la hora, a nivel de todo Estados Unidos. Y lo hacían porque había que liberar impuestos para los más ricos, porque la competencia a nivel internacional exigía enormes capitales, lo que quieras, pero la cosa es que no les aumentó el nivel de vida a una masa gigantesca de gente. Segundo, nos olvidamos, los americanos van a la guerra y a veces vuelven en las bolsas de cadáveres, y eso cuesta mucho. No se imaginan la cantidad de gente. Yo he vivido mucho en Estados Unidos, años, los locos que ves por la calle, jóvenes con el pelo cortado, bien tratados en algún hospital militar, pero que después los largan a la calle. Es una sociedad traumatizada por el costado imperial en el que van. Bueno, hay las minorías que avanzan un poco y entonces la contrarrevolución aparece, y los wokismo y todo lo demás no están bien tratados. Y acá me permito, abro el capítulo, doy el título y después me callo, porque da para mucho. Hay un abandono del Partido Demócrata de lo que era su capacidad de representar al pueblo trabajador norteamericano. Los dejaron para representar los intereses de Wall Street. Y tú, Joaquín, de esto que mencionaba el oyente, y capaz que hasta con el paralelismo con el Brexit, ¿qué decís? El respaldo popular que tiene lo que está haciendo Trump. Sí, es cierto, él ganó con un mandato popular muy fuerte, quizás más de lo que esperaban las encuestas, pero yo creo que, y un poco a lo que decía Leo recién, nos olvidamos de que el pueblo americano, cuando hablamos o lo pensamos como concepto, no es el que vive en la costa de Los Ángeles, no es el que vive en la costa de Washington y de Nueva York, sino que es el que vive en el centro del territorio. Ese es el verdadero ciudadano americano que ve que tiene ciertos problemas con conseguir trabajo, o con acceder a ciertos productos o ciertos niveles, servicios de salud o lo que fuera, y vota por alguien que le dice que se va a poner fuerte contra el invasor, llamémosle, ¿no? En ese caso. Entonces, nadie le va a decir en la campaña de que me voy a poner fuerte con México, pero esto me va a subir el precio de los alimentos, o esto me va a subir, se va a ir generando inflación, sino que es en pos de una mejor calidad de vida. Este tipo de medidas no ayudan a la calidad de vida del ciudadano americano. Al contrario, está bastante aceptado de que las tarifas arancelarias que propone van a generar más inflación y van a generar una caída de la economía. No va a generar más empleo y no va a generar un consumo de cosas más baratas. Por lo cual, por eso es donde yo decía al principio de mi intervención, de que la amenaza es hasta cierto punto y no es con los países vecinos, sino que es con China específicamente. Por lo cual, sí, estoy de acuerdo. Este tipo de aislarse cuanto más del mundo y poner barreras al comercio, lo único que hace es perjudicar al consumidor doméstico. Sin embargo... Queda pendiente saber cómo reacciona después, con el correr del tiempo, con el desarrollo de los meses, ese
estadounidense, ese, el que votó a Trump, ¿no? El que en principio está de acuerdo con este tipo de medidas, flor de signo de interrogación. Lo mismo que los británicos que votaron el Brexit y están arrepentidos. Esa historia la vamos a ver. Magdalena Vaz, Leo Harari, Joaquín Tull, gracias a los tres por acompañarnos. Creo que le sacamos punta a un tema dominante, importante, que no debemos dejar de observar. Por supuesto queda para seguir, vamos a hacerlo. Gracias por la presencia esta mañana. Muchas gracias. Placer. Gracias. Chao, Joaquín. Chao, hasta luego.